son las tecnologías que está utilizando en este momento, ¿sí?, la Facultad de Ciencias Sociales como canal institucional, porque también hay novedades ahí. La facultad ha incorporado nuevas herramientas, una aplicación para dispositivos móviles, ha salido fuertemente a las redes sociales y demás, y nosotros, en el marco de la ecología de los medios, ustedes ya han estado trabajando a lo largo de la jornada de hoy, ¿sí?, vamos a tratar de ver algunas relaciones, ¿sí?, respecto a la relación que hay justamente con las tecnologías que propone la facultad entre sí, ¿sí?, si los contenidos se replican, cómo se abordan, cuáles son las decisiones que se están tomando en ese sentido, cuáles son los perfiles tecnológicos de nuestros estudiantes, de alguna manera como simboliza la imagen, qué es lo que tienen arriba del escritorio, ¿sí?, qué tecnologías utilizan y cómo se apropian de ellas, porque finalmente nos interesa empezar a trabajar en algunas líneas, ¿sí?, que pueden ser sugerencias, recomendaciones para la institución, justamente tratando de analizar si las tecnologías que está implementando la Facultad de Ciencias Sociales tienen algún tipo de impacto en los estudiantes, teniendo en cuenta además, como agregado, que estos estudiantes van a ser futuros profesionales de periodismo y de comunicación. Avanzamos entonces, si te parece, Sergio, con el marco teórico y conceptual. Bueno, esto ya hoy ya estuvimos trabajando, estuvieron charlando un poco de todo lo que era la ecología de medios, al igual que escolar, y nosotros tomamos la ecología de medios como una metáfora. Lo que vamos a intentar hacer es analizar la ecología de los medios digitales de comunicación global, y esto es algo importante porque lo que nosotros hacemos es un recorte y tiene que ver con la metodología que nosotros utilizamos para el análisis de este microespacio, ¿sí?, este ambiente ecológico, tecnológico. Y entonces lo que hicimos fue implementar una estrategia para centralizar un poco el objeto. Esto es lo que hoy decíamos, ¿no? Cuando uno analiza Internet o analiza medios digitales, desde el punto de vista de la ecología, sabemos que hay una interrelación entre todas las tecnologías, sean estas analógicas o digitales, para lo cual lo que hicimos fue utilizar un eje de coordenadas. Los ejes de coordenadas espaciales, X e Y, ¿sí?, latitud y longitud, que eso nos permitía ubicarnos en un espacio, y este espacio no es un detalle menor, porque no es lo mismo una tecnología en un centro de difusión tecnológica, como puede ser Silicon Valley, por ejemplo, como por dar un caso extremo, que lo que es la Facultad de Ciencias Sociales en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Barriga. Y por otro lado, el eje Z, que es el temporal, porque también no es lo mismo Silicon Valley hoy que hace 300 años. Entonces, las tecnologías, el espacio y el tiempo tienen que ver con este marco de análisis y el marco metodológico. Por otro lado, lo que hicimos fue un poco empezar a trabajar si eran realmente TIC, ¿sí?, tecnología de la información y la comunicación, y cómo abordar esta problemática de lo digital. Para lo cual redefinimos un poco el concepto, ¿sí?, de acuerdo a las subespecies tecnológicas que nosotros íbamos a analizar, y decidimos utilizar TDCG, Tecnologías Digitales de Comunicación Global, que a nuestro criterio es el concepto que define estas subespecies tecnológicas que nosotros íbamos a analizar en este contexto temporal y espacial de la Facultad de Ciencias Sociales, en concordancia obviamente con la convergencia, que hoy también estuvieron hablando de la convergencia, ¿no? Es decir, cómo convergen no solamente y no únicamente los diferentes dispositivos, sino las diferentes estructuras de los mensajes de la comunicación, que tiene que ver sí o sí con las subespecies tecnológicas. No es lo mismo una estructura de un mensaje en Twitter que la estructura de un mensaje en una pantalla interactiva o un kiosco interactivo, que es una de las tecnologías que vamos a analizar más adelante. Entonces, en función de este marco rápido de lo metodológico, vamos a avanzar sobre el análisis. Bien, acá ya nos basamos, Sergio daba muy bien la cuestión del marco conceptual. Esto ya tiene que ver con nuestro análisis, que nos interesaba empezar a indagar en la Facultad de Ciencias Sociales. Nosotros elegimos acá las tecnologías digitales de comunicación global que hoy está utilizando la facultad para llegar a sus estudiantes, ¿sí? Hablamos de una aplicación que se implementó este año para dispositivos móviles con sistema operativo Android, hablamos de las redes sociales Facebook y Twitter,
algunas como la cartelera virtual, ¿sí? Una pantalla ubicada en el medio de un pasillo en donde los estudiantes pueden ir a buscar información, ¿no? Una pantalla touchscreen. El sitio web institucional, que justamente este año fue reformulado, pensando también en estas cuestiones del perfil de estudiantes. Las listas de correo electrónico, ustedes las deben conocer, el famoso mailing, ¿sí? Y el sistema Ciu Guaraní, que nos interesa también para ver ahora en nuestro análisis cómo empiezan a relacionarse estas especies tecnológicas, ¿no? Lo que ustedes están viendo, cada uno de esos puntos tienen que ver con los contenidos. Estos contenidos están tomados de una encuesta que nosotros le hicimos a 60 estudiantes, en donde ellos nos decían cuáles eran justamente los temas de interés que iban a buscar a cada una de estas plataformas. Y lo que empezábamos a ver acá es, bueno, cuál es la relación que hay entre estas tecnologías. Y lo que vemos es que, en principio, gran parte de la información se genera en la página web, que en algunos casos se replica automáticamente, en el caso de un MOOC, por ejemplo, y llega como notificación a los estudiantes, pero la estrategia que hoy está utilizando la Facultad de Ciencias Sociales es redirigir el tráfico al sitio web, ¿sí? ¿Cuándo se rompe este equilibrio, digamos? Cuando son temas relacionados con el Ciu Guaraní. Es decir, cuando el sistema debe habilitar alguna función, lo que hace la página web es estar justamente en relación con ese sistema. Porque sí, por ejemplo, ¿no? O sea, anunciara en la página web que ya está abierta la inscripción a finales y el sistema no lo habilitara, habría un cortocircuito. Entonces lo que nosotros queremos hacer acá es empezar a mapear esta relación que hay entre el contenido, entre quienes administran el contenido y cómo se van relacionando las diferentes tecnologías en la Facultad de Ciencias Sociales. Avanzamos, ¿sí? Con la relación persona-ordenador y la interfaz gráfica. Bueno, es importante acá, en nuestro marco teórico y en nuestro marco conceptual, definir al usuario. Nosotros definimos al usuario como un sujeto tecnológico, integrado al ecosistema de las tecnologías, y por ahí, bueno, retomando la idea de Moonforce, de la primera máquina de carne y hueso, ¿no? Que propone. En realidad lo que intentamos hacer con este análisis que decía Ezequiel es ver el grado de conversación que se establece entre los diferentes dispositivos tecnológicos, estas subespecies digitales, y el usuario, pero además entre usuario y usuario mediado por esas tecnologías, y en algunos casos la conversación que se establece solamente entre los dispositivos tecnológicos, y es lo que decíamos hoy, ¿no? Relacionado con los algoritmos para posicionar determinado tipo de información. En el caso de Facebook, por ejemplo, que es una de las herramientas también que utilizamos como elemento de análisis, podemos marcar el uso de los algoritmos que va a hacer que suba o baje la información. Bien, una cuestión interesante acá es empezar a pensar de alguna manera esto de la ilusoria transparencia de las interfaces, ¿no? Que retoma Solari y varios autores, y lo que nosotros decimos acá es hay diferentes maneras de analizar una interfaz gráfica, entendiéndola como la metáfora, ¿no? Que nos permite ese lenguaje común entre el usuario y el ordenador, ¿no? Y lo que queremos ver es, bueno, también cómo los usuarios empiezan a resignificar tal vez los usos, ¿sí? Cuál es el impacto de esas interfaces para los usuarios y cómo se transforman de alguna manera en el ecosistema tecnológico, en este caso de la Facultad de Ciencias Sociales. Porque eso después nos va a llevar a problematizar, ¿sí? Cómo se va dando la relación entre cada una de esas tecnologías que nosotros presentamos como universo de análisis y quiénes son todas las especies, en términos de la ecología de medios, que intervienen, ¿no? Por ejemplo, para el sitio web hay un diseñador de software, un diseñador de hardware. Nosotros tenemos los propios programadores de códigos de la facultad que trabajan en este caso en la plataforma Joomla, pero a su vez tenemos administradores de contenido que están dedicados a publicar cierta información. Y todo eso después llega al estudiante que resignifica, ¿no? Y lo que empezamos a ver, bueno, cuáles son los procesos de negociación entre las hipótesis de los creadores de las interfaces o del administrador de contenido y lo que finalmente los estudiantes terminan decidiendo. Porque ahora, cuando avancemos en nuestro análisis, vamos a ver que hay directamente plataformas que no son utilizadas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? A eso estamos apuntando con este análisis. Y por otro lado, identificar también el sujeto como cuáles son los sujetos que se comportan como influencer de esta comunicación de el sistema ecológico particular de las subespecies digitales, ¿no? Porque, como decía Ezequiel, puede que el influencer sea el administrador de la página web,
¿sí? Puede que el influencer sea un usuario de la red social Twitter o Facebook. Bueno, identificar y cómo se comportan ellos en la distribución de la información. Muy bien, y acá ya vamos a la segunda parte de nuestra investigación, que tiene que ver con trabajar el perfil tecnológico de los estudiantes. Es decir, qué tipo de estudiantes y qué consumos tecnológicos tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales. Sobre todo pensando en estos futuros periodistas, futuros comunicadores. Entonces hicimos una encuesta, ¿sí?, para entender y tener algunos primeros indicadores a 60 estudiantes. La mayoría de ellos son jóvenes, ¿sí?, entre 18 y 21 años, y tratamos de preguntarnos sobre todo los datos sobre los consumos y la utilización de estas tecnologías digitales. Y acá ya tenemos algunas cuestiones que nos interesan remarcar del perfil tecnológico, ¿sí? Son omnívoros digitales, como los llamamos nosotros. El 98% tiene más de un dispositivo en su escritorio, como veíamos hoy. Son a su vez usuarios móviles, el 100% tienen teléfonos celulares y muchos de ellos a su vez tienen una notebook o una netbook. Son residentes digitales, un término de White, ¿sí?, que tiene que ver con que construyen perfiles sociales, residen en las tecnologías, crean perfiles en Facebook o editan su información en WhatsApp. A su vez son multiplataforma, en el sentido de que utilizan redes sociales o algún tipo de contenido, lo consumen en un dispositivo diferente o en más de un dispositivo, ¿sí? Ya agarró. Estoy muy... Victorinox Digital, nosotros decimos, bueno, configuran una serie de herramientas. Y acá nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿para qué utilizan, por ejemplo, el teléfono móvil? ¿No? Y en la larga lista de cuestiones y utilizaciones que nosotros vemos aquí, lo que notamos es que más del 50% de la mayoría de los casos usan, ¿no?, el teléfono móvil con diferentes herramientas. Y si nosotros pensamos en los futuros periodistas, es un dato que nos interesa. En algún momento hablábamos, ¿no?, de cómo el grabador analógico, el que nosotros veíamos cuando arrancábamos a estudiar en nuestras carreras de periodismo o comunicación, hoy está siendo reemplazado por el teléfono celular, ¿sí? Y así podríamos seguir en una larga lista. Y por último, esta cuestión de hiperconectados, ¿sí? Gran porcentaje de ellos tienen Wi-Fi en su casa, se conectan a través de las redes, de sus dispositivos móviles, es decir, son estudiantes que están todo el tiempo en conexión con la red de redes. Muy bien, y acá nosotros queríamos empezar a ver algunas de las interpretaciones, ¿sí?, que hacían los usuarios de estas tecnologías que en principio la facultad implementó en este último tiempo. Y veíamos, ¿sí?, sobre todo dos datos que nos llamaban poderosamente la atención. Que si bien los usuarios, ¿sí?, los estudiantes, en la mayoría de los casos, el 100% tenían teléfonos móviles, la aplicación de la facultad la usaban solo un 17% de ellos. Indagamos un poco más, decíamos, bueno, el 98% tiene smartphone, el 85% tiene Android, es decir, está en condiciones de descargarse la aplicación, sin embargo, solo el 17% la utiliza. Y en el caso de la cartelera virtual, esta computadora que está en el medio de uno de los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales, nos pasaba también algo similar. Bueno, y ahí nos preguntábamos, en el marco de la ecología de medios, qué es lo que, entre comillas, puede estar fallando, ¿no? ¿Dónde está la ruptura? ¿Está mal ubicada? ¿Cuáles son las significaciones respecto al espacio donde está ubicada esta cartelera virtual? ¿O por qué sucede que, si bien nuestros estudiantes utilizan los teléfonos móviles, no descargan la aplicación de la facultad? Por eso, en el marco de la ecología de los medios, queremos analizar justamente estas transformaciones, estos impactos, que nos sirven para pensar las estrategias, y hacia eso vamos con la última parte de esta presentación, las estrategias que se está dando la facultad. Muy bien. Por ahí es interesante recordar un poquito los datos anteriores, y me parece que es oportuno mencionar que generalmente en estas políticas comunicacionales donde se utilizan tecnologías digitales, se supone que las últimas tecnologías digitales son las que mejor resultado van a dar. Y como vieron, el UMOB no obtuvo ese resultado, si bien se ve claramente que hay una hiperconexión con datos anteriores, con los datos de uso de los teléfonos celulares en cuanto a las redes, se ve un usuario multiplataforma, se ve un usuario omnívoro, no solamente de
del contenido, sino también de los dispositivos. Pero es evidente que el uso de la última tecnología, si no se estudia el impacto de estos dispositivos nuevos, digitales, es inútil ponerlos como bastión de esta política de comunicación, ¿sí? Por eso, por ahí, era importante remarcar eso. En el caso de la facultad, que se incorpora el humor como la gran herramienta, ¿no? Y los resultados no fueron importantes. Y empezamos a pensar también en las prácticas y cómo van cambiando los usuarios que producen y que consumen contenidos, a raíz de esto que comenta Sergio, ¿no? Podemos pensar, y lo ponemos justamente con signos de pregunta, porque las tendencias siempre nos llevan a pensar más de lo que por ahí sucede, ¿no? Podemos pensar en un periodismo que sea prescriptivo, individualizado, transmedia, ¿no? Un concepto que está muy en auge, hipermediado, colaborativo, en tiempo real, con acceso a la Big Data. ¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes? ¿Cómo estamos configurando el ecosistema tecnológico en la facultad si estas tendencias empiezan a ser parte de la realidad? ¿Cuál es la capacidad que tienen ellos de informar y analizar en tiempo real, ¿sí?, lo que produzcan como contenido? ¿Cuál es el dominio de las tecnologías digitales de comunicación global? ¿Cuál es su capacidad de contar historias transmedia? El contexto sabemos que es digital o que tiende a lo digital. Sin embargo, creemos que hay una pugna por el conocimiento y la construcción del sentido crítico. Y sobre todo debemos empezar a superar la intoxicación, ¿no? El contenido, ¿para qué? Las tecnologías, en definitiva, ¿para qué? ¿Para qué incorporar la última tendencia tecnológica? Esas son las preguntas que deberíamos analizar en el marco de nuestra institución educativa. Y eso nos lleva ya a la última placa, y con esto prometemos terminar, que tiene que ver con seguir pensando en la institución. Bueno, la idea entonces es pensar en la institución en función de la ecología de medios, hacer un análisis profundo de las tecnologías, partir también de una metodología que nos pueda dar coordenadas precisas de tiempo y lugar, no solamente del tiempo y lugar en donde se desarrolla el marco de la ecología de medios, sino también dónde están ubicados esos medios en función del impacto que nosotros queremos generar con la comunicación. Es lo que decía Ezequiel, el kiosco digital, esta pantalla interactiva, nosotros no podemos solamente decir que no se usa porque no hay una conversación entre el usuario y la tecnología, ese usuario, ese sujeto tecnológico y la tecnología, sino que también tenemos que analizar el lugar donde está ubicado ese dispositivo tecnológico y también si coincide con la relación cultural que tiene ese sujeto tecnológico con los medios digitales. Si nosotros nos encontramos con un sujeto absolutamente móvil y digital, incorporarle una estrategia de comunicación que me implique posicionarse en un lugar preciso del edificio, también hay que tenerlo en cuenta en función del sujeto al que yo quiero llegar. Y al menos empezar a pensar en cuáles son los estudiantes y cuál es su perfil tecnológico para tomar decisiones, ¿sí? Romper con los supuestos de que un estudiante de comunicación o periodismo, o como se creía antes, porque ya el concepto está bastante discutido, el nativo digital domina las tecnologías y eso basta para incorporar como institución nuevas tecnologías. Es decir, empezar a romper ciertos supuestos y partir de una cuestión que tiene que ver con tratar de pensar la fascinación por la tecnología y entender que cada uno de los cambios, las nuevas TDCG que incorporamos a un ecosistema tecnológico generan impacto. Analizar ese impacto para tomar mejores decisiones. Esa es por ahí un poco la idea. Y con eso ya cerramos.